Les quiero contar un poco de lo que recuerdo de mi niñez. A los 3 años y medio recuerdo cuando nació Roberto y Eliet. Para mí fue muy impresionante y ver a aquellos dos chiquitos y eso me impresionó bastante. También recuerdo que cuando tenía 4 años y como 7 meses murió mi abuelo Raquel por parte de mi mamá. Eso también me impresionó mucho y fue unos momentos bastante difíciles y que todavía tengo la memoria de eso. Recuerdo también cuando tenía como 7 años y ya sabía poner mi nombre cuando decidieron que iba a ser el Cantón León Cortés, que pertenecíamos a Tarrazú, ya entonces iba a ser León Cortés y habían que recoger 500 firmas y recuerdo que todo el que sabía poner el nombre podía firmar y eso fue muy, muy emocionante para mí, firmar esa lista de personas que iban a hacer que fuera Cantón León Cortés. Otra de las cosas que recuerdo bastante bien, nosotros teníamos que viajar como casi 3 kilómetros o tal vez un poquito más a la escuela. Eso era bastante largo, había que salir a como 6:20 de la mañana para estar a las 7 en la escuela. Y regresábamos como a las 11:30 salíamos. Otro día nos tocaban de 12:30 a 4 de la tarde. Cuando estaba como en 3er grado empezaron a dar clases a unos adultos mayores, ya muchachos más grandes, y recuerdo que llegaron como a las 4 y traían un radio para hacer un baile. Y yo me quedé bailando. Cuando yo vi que estaba oscuro, bueno, qué susto, salimos corriendo y cuando íbamos como a 1 kilómetro de la escuela me topé a mi papá y me dio una jugueteada que todavía me duelen las nalgas de las que me dio ese día. Esa fue una de las cosas que también me marcó bastante, que me pasó eso estando ahí en la escuela. Con mis hermanos jugábamos mucho, nos entreteníamos bastante, llegaban unos vecinos ahí también que corríamos alrededor de la casa y compartíamos todo esto. Cuando veníamos de la escuela, algunas veces nos venían por el centro del pueblo y nos pasábamos a la cancha y cuando llovía bien fuerte era riquísimo porque pasábamos y nos dábamos unas mojadas ahí en la cancha que había. Una de las cosas, yo era como un poquillo seguro terrible, porque muchas veces le decía a los compañerillos, como mi papá tenía pulpería, yo llevaba confites, a veces llevaba un tarrito de leche condensada, y entonces el trato era que si me traían el bulto, entonces yo les compartía un confite o les daba una chupadita de la leche condensada. Había un compañero que se llamaba Memo, y era flaquito, el pobrizado, había tenido que repetir 1er grado, entonces eso era como, para mí era ese el que me tenía que traer siempre el bulto, y él se ponía furioso conmigo, pero yo le decía, si no me llega el bulto, no le doy un poquito de leche condensada, entonces con tal de eso, se me traía el bulto. Cuando íbamos a la escuela pasábamos por unos pocheros, y ahí había muchos palos de anonas, entonces nosotros bajábamos las anonas y hacíamos lo que se llamaba una guaca de anonas, entre Memo, la hermana Cecilia y yo y una prima que se llamaba Analía. Pero al día siguiente Analía y yo nos íbamos más temprano y nos pasábamos las anonas de un lugar para otro para dejárnoslas solo nosotras todas, no le dejábamos a Memo que después andaba llorando. Y entonces como era muy flaquillo y todo eso le decíamos Claudio Lori, entonces más bravo se ponía. Recuerdo una vez que lo molesté tanto en la clase que en un momento dado se vino y me metió la punta del lápiz y me hizo un hueco en un brazo. Eso era vacilón para nosotros en esos tiempos de la escuela. Ya después que fuimos avanzando en los años de la escuela y salí como de 12 años y algo de 6º grado. Entonces ya en la adolescencia era hacerse novio, tratar de ir a los bailes. Entonces eso era lo que nosotros hacíamos ahí, porque era un pueblo muy tranquilo, era un pueblo donde no había electricidad, el único radio que había era en mi casa, entonces no había ninguna diversión. Entonces cuando uno oía que iba a haber un baile o algo así en algún pueblito por ahí cercano, uno se daba las escapadas, más de una vez se llevaban a las castigadas porque se iba por escondidas, entonces porque sabía que a lo mejor no le iban a dar permiso. Y les voy a contar la que me pasó cuando me hice el primer novio. Y veníamos y me dice, la voy a ir a dejar, dice, y le dije, yo está bien. Entonces teníamos que pasar el río y dar la curvita. Cuando íbamos por la pura curvilla,
me dice, de aquí me devuelvo para que sus papás no me vean. Y entonces yo tenía como 13 años y unos meses ahí. Y que nos vamos a dar un beso. Y pueden creer que venía mi papá con un vástago al hombro a cuidar las vacas. Viera qué susto me llevé cuando yo vi a mi papá salir corriendo y el chiquillo, qué bueno, hasta que daba vueltas. Y cuando al rato llegó papá a la casa y dice, ¿dónde está Dinora? Y dice, mamá, ahí está en el cuarto. Dice, ya te dijo, dice que se estaba besando con un carajillo ahí abajo. Dice, viera qué susto que me llevé ese día, pero no me pegaron. Ni siquiera saboreé el beso, porque de ahí no ve que fue muy feo el susto que me llevé. Así que eso fue una de las anécdotas que yo recuerdo ahí de la parte de la niñez y de la adolescencia que compartí. Como les decía, fue parte de, también yo me llevaba mucho tiempo ayudándole a mi papá en el negocio, entonces vivía bastante ocupada en esa parte de mi adolescencia y lo disfruté bastante, así que es parte de lo que yo recuerdo de joven o de niña ahí creciendo poco a poco en ese pueblo, que era un pueblo muy tranquilo. Si acaso vivíamos tal vez unas 20 familias, lo más era lo que vivíamos. Todos éramos familia, todos éramos primos, entonces era bonito compartir, no había electricidad, no había agua potable, había que traer el agua del río, había que traer vacas, todo eso era de verdad una zona rural que nosotros disfrutamos bastante tiempo. ¿Cómo conocí a Memo? Yo conocí a don Memo en unas fiestas en Santa María de Dota. Nosotros, como andábamos por todo lado, bailando y haciéndonos novios por todo, yo creo que yo por lo menos tuve unos 6 o 7 muchachos que yo decía que eran novios míos. Así que en esas fiestas en Santa María conocía a don Memo. Todos los años íbamos a las fiestas a Santa María y a alguien conocíamos nuevo. Ahí conocí a don Memo, pero cuando yo conocí a don Memo ese domingo en Santa María, ya casi él andaba en una excursión, entonces ya casi era el momento en que la excursión se venía. Entonces al venirse la excursión, entonces yo no sé cómo fue que don Memo me preguntó que cómo me llamaba y que de dónde vivía. Y yo tenía la maña de decir otro nombre y decir otra dirección, pero ese día le dije cómo me llamaba y quién y dónde vivía. Y era en tiempo de verano, estábamos cogiendo café nosotros y resulta que lunes nos fuimos a coger café y toda la semana, y como viernes cuando regresé me dice, mamá, ahí llegó una carta, dice que te manda un muchacho. Y yo le decía, Elied, ¿y cuál muchacho era de todos los que vimos en Santa María? Yo ni me acordaba quién era. Y entonces ya me dice, Elied, aquel que andaba con aquel pantalón caqui, que andaba en la camiseta de cuadros y no sé cuánto. Entonces ya yo haciendo los recuerdos y ya me mandó, don Memo me mandaba una carta y yo le contesté la carta y como eso era como en febrero y a finales de marzo era Semana Santa, entonces las maestras que estaban en San Antonio eran de Santo Domingo de Heredia. Entonces yo le conté que yo había conocido a un muchacho que decía que era de Santo Domingo y dice, nosotros lo conocemos y no sé. Y entonces ya nosotros no fue cuento que hicimos planes para venir a pasar Semana Santa a Santo Domingo, Elied y yo. Y nos vinimos y ahí ya llegó don Memo. Había quedado de llegar jueves, pero como él siempre ha sido así, medio que queda mal, llegó hasta sábado en la pura tarde, allá donde estábamos, en esa casa. En la noche fuimos a la procesión y el domingo temprano fuimos a Santo Tomás a ver un partido de fútbol. Y ya como a mediodía nosotros nos íbamos, entonces nos vino a dejar hasta la Coca-Cola y nos seguimos escribiendo y lo invitamos a ir a conocer allá. Entonces don Memo fue allá como en abril a conocer, a finales de abril, y después volvió, fue otro viaje más, pero como era tan largo y tan difícil todo, entonces en la segunda vez que fue me dice, ve, aquí es muy largo, o nos casamos o yo nunca vuelvo, dice, porque es demasiado lejos el asunto. Y no fue que de una vez habló con